El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, en nuestra nueva temporada, nuestro 5º año en el aire, aquí en FM Universidad. Seguimos entrevistando y charlando sobre el Sistema Científico Nacional. Empezamos un año muy movidito, ya venimos con problemas desde el año pasado a nivel financiamiento y otras cuestiones, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos sosteniendo este trabajo para algunos de nosotros, esta pasión para muchos. Y bueno, hoy nos acompaña el doctor Agustín Ormazábal. Agustín es licenciado en Biotecnología y doctor en Ciencia y Tecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Se desempeña en el Departamento de Ciencia y Tecnología de dicha universidad. Ha tenido una beca del programa Marie Curie en Cambridge, donde estuvo perfeccionándose. Es docente también en la universidad. Tiene un tema de investigación que ya nos explicará porque es bastante complejo para el llano, pero bueno, para eso lo invitamos y le damos las gracias por estar aquí en Macroscopio. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien y súper agradecido por la invitación. Aprovecho para saludarte tanto a vos como al equipo, a la audiencia. La verdad que creo que es la primera vez que me encuentro con una entrevista que tiene que ver también con lo personal, así que te agradezco muchísimo por el espacio, por la atención y por lo respetuoso de la invitación también. De eso se trata, ¿no? Tratar de mostrar a los investigadores, investigadoras en su cotidianeidad, digamos, cómo empezaron esta carrera, por qué se dedican a esto. Y bueno, esa es la primera pregunta, digamos, ¿dónde nació tu amor, tu curiosidad por la ciencia, por la tecnología? ¿Cuándo apareció? Yo creo que arranca a edades súper tempranas, porque en ese momento había bastante programación televisiva que apuntaba a lo que tenía que ver con el inicio en la vocación científica de las niñeces, ¿no? Recuerdo particularmente un programa que pasaban, si no me equivoco, en Magic Kids, que era el mundo de Big Man, en donde hacían experimentos y básicamente te trataban de explicar cosas de la vida cotidiana a través de ellos, y yo creo que ahí hubo un primer estímulo por un lado, y por otro tenía que ver también con que mi viejo es profe de física, de profesorado, y mi tío, el hermano de mi mamá, en ese momento estudiaba ingeniería en alimentos y tenía como un pequeño taller para hacer cerveza de forma casera allá en la casa de mis abuelos, y todo eso a mí me fascinaba, ¿no? Era encontrarme con toda esta cuestión del material volumétrico, de todo lo que tenía que ver con los instrumentos para el hacer científico. Después me terminé dedicando a la teoría, pero en ese momento fue lo experimental y poder traspasar, digamos, sustancias como para poder jugar también desde mi lugar de niño, y arrancó ahí. Yo creo que a los 6 años, sí, ya enunciaba la ciencia como aquello a lo que quería dedicarme cuando fuera grande. Así que fue súper temprano eso. Qué bueno que cuentes eso, pero aparte también da cuenta de que cómo se despierta, ¿no? Esas curiosidades a esas edades que son tan fundantes después en la vida, ¿no? Que marcan el destino de uno que se viene haciendo. Y está re bueno esto que contás de la cerveza y de todo el equipo. Me imagino que alucinarías ahí en ese laboratorio, como se llame, con todos los frascos y todas esas cosas que contás. Sí, sabés que incluso yo hice toda mi formación en instituciones públicas, ¿no? Desde el jardín de infantes, que fui a los jardines de infantes de acá de Quilmes 901 y 915. Bien. Fui a la escuela 30, que es también una escuela de acá de Quilmes, y de hecho, para quienes ubican a nuestra localidad a partir de la cerveza, es la que está justo enfrente del Parque Cervecero, esa escuela, un barrio precioso. Y ya apareció 2 veces la cerveza en lo que va de la nota, y vamos menos de 5 minutos, pero bueno, es una cosa, está llena de ciencia también. Y la técnica la hice en la técnica 2, y ya fui a la especialidad de química ahí,
Entonces es como que esa fue la primera vez que pude tener como una formación, si querés, más específica en lo que tiene que ver con el área de química. Pero hay algo que me marcó también de ese momento, y particularmente en los últimos 2 años, cuando yo tendría 16, 17 años, que es cuando me llegó la computadora de Conectar Igualdad, porque yo hasta ese momento no tenía una computadora personal propia. Esa fue mi primer computadora personal, pero mira, te lo digo y se me hace un nudo en la garganta. Claro. Y esa fue la primera vez que yo usé un sistema operativo distinto de Windows. En particular, en ese momento venía Wayra, que era una distribución nacional de software libre, y fue mi primer sistema operativo basado en Linux. Hoy en día uso otros, pero lo que sí es cierto en relación a mi actualidad es que Linux es lo que uso hoy para trabajar. Es decir, vos fíjate como esto que vos decías de la estimulación temprana impacta tiempo después, ¿no? Porque en ese momento yo doy mis primeros pasos en programación, y hoy la programación es una de las herramientas fundamentales de mi día a día en el laburo, y creo que es un acercamiento que yo no hubiese tenido de no ser porque me llegó esa computadora en ese momento. Así que es fundamental, sin duda, ¿no?, esto del estímulo temprano de la vocación científica. Y qué importante lo que marcas cuando el Estado llega a donde tiene que llegar, ¿no? Que ya de eso hablaremos más adelante. Contame entonces, bueno, cómo decidís después esta carrera, que es una carrera muy particular, que se da en la Universidad Nacional de Quilmes, que no se dan en otras universidades, que ya tiene varios egresados, varios cortes. ¿Cómo llegás a esa carrera y por qué te interesa particularmente? Sabés que hay algo que te voy a confesar una cosa, y es que creo que la decisión de la carrera la tomé de una forma totalmente incorrecta, porque primero yo elegí a la Universidad de Quilmes. O sea, yo sabía que quería estudiar en la Universidad de Quilmes, y después la carrera veía cuál. Y en función de también todo ese interés previo que tenía, tanto por haber ido al Chaparral, a la Técnica 2, así le dicen, y haber estudiado química ahí, haber tenido incluso docentes que también venían de la carrera de biotecnología, y sumado con un interés que yo ya tenía en la biología. La biotecnología fue como la carrera que sintetizaba, al menos a priori, esos intereses que yo venía desarrollando en el último tiempo. Después, cuando curso ya en el segundo año, de hecho la materia que hoy dicto en la Universidad de Quilmes, me encuentro con quien después serían mis directores de doctorado, quienes me introdujeron por primera vez en el mundo de lo que yo terminé haciendo después, que en realidad tiene más que ver con la biofísica y con la biología computacional, que es el de simular moléculas biológicas, ¿no? Y eso a mí me fascinó, porque era algo que yo no sabía siquiera que existía antes de elegir la carrera, y fue lo que en definitiva me terminó enamorando ahí de esa currícula. Pero bueno, también importante la posibilidad de haber tenido acceso a esta carrera para encontrarme con una vocación que yo ni siquiera sabía que tenía, desde la base de desconocer que existía la disciplina en sí, ¿no? Pero en definitiva yo lo que ya tenía claro una vez terminada la secundaria es que quería ir a la UNCI, quería ir a la Universidad de Quilmes, porque era un lugar que para mí como adolescente siempre me había abierto las puertas. Era un lugar al que yo iba a almorzar entre turno y turno de la técnica, porque claro, en la técnica tenés jornada completa, mañana y tarde. La universidad está a la vuelta de la técnica, y yo en el almuerzo me iba para la universidad y nadie me echaba. Y ya que nadie te eche siendo adolescente, es una primera recepción que genera un primer vínculo con esa institución. Y es una universidad preciosa, la gente es recontrapiola, entonces hubo algo ahí de esa decisión que fue anterior a la decisión de la biotecnología. Y creo que la elección de la biotecnología se termina justificando después con la disciplina a la que me termino dedicando, ¿no? Igual, bueno, evidentemente tenías una afinidad y una capacidad, porque es una carrera compleja, digamos, no es para cualquiera. Yo creo que las carreras en general son para cualquiera. Las dos condiciones para poder cursarlas son, primero, tener la posibilidad de hacerlo, porque si bien las universidades son públicas y gratuitas, la realidad es que sigue habiendo dificultades por parte de algunos sectores para acceder a la universidad en primer lugar, pero en tanto estén las condiciones dadas, me parece que cualquier persona puede acercarse a estudiar la carrera que sea. Y en segundo lugar, creo que la otra condición necesaria es el interés, el gusto, digamos. Estudiar una carrera es algo muy demandante de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y son cosas que uno tiene que hacer
con mucha vocación y con muchas ganas como para justificar el tiempo también que uno le dedica. Pero creo que cualquier carrera es para cualquier persona en tanto se cumplan esas dos condiciones, ¿no? Y aparte, bueno, lo que marcás, ¿no? Qué importante que existan, que se dio en estos últimos años, esta oferta académica en diferentes lugares, ¿no? Cerca de la gente, digamos, cerca de los estudiantes o de los que querían hacerlo. Bueno, sabés que al inicio de cada cuatrimestre yo tengo un pequeño programita en Python que analiza la currícula de estudiantes en el campus y me dice de dónde son. Y consistentemente la enorme mayoría de los estudiantes que cursan la asignatura que yo dicto son pibes del conurbano bonaerense. Sí, claro. Y eso para mí es súper destacable porque uno pensaría tal vez que hay como una competencia entre currículas, ¿no? Y que quizás esa persona que estudia en la UNCI podría estar cursando en otra universidad si la UNCI no existiera. Pero esa no es la historia de todo el mundo. Hay gente que tal vez sí tiene la posibilidad de tener esos viajes largos hacia otras universidades y adaptarse por ahí también a sus propias dinámicas, pero hay pibes que no, hay pibes que de no ser porque tenemos universidades emplazadas en el territorio, no irían nunca a la universidad, pibes re valiosos y con mucha vocación y con mucho empuje. Entonces sí, yo creo que la política de creación de universidades fue un acierto, sobre todo porque también recuerdo que durante los años en los cuales se crean esas universidades fue muy grande el crecimiento de la proporción de estudiantes que forman parte de los primeros dos quintiles de nuestra sociedad. Y con los primeros dos quintiles me refiero al de los pibes que tienen mayores necesidades, ¿no? No quiero decirte mal el número, pero si no me equivoco es alrededor de un 90% lo que crecieron las personas que forman parte de esos quintiles y quienes ahora empezaron a acceder a la universidad. Entonces, sin duda que fue una política de completo acierto y que, bueno, profesionaliza a la población con lo importante que eso es en términos de desarrollo para las capacidades productivas del país, ¿no? Exacto. Hacemos la primera pausa, Agustín, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con Agustín Ormazábal. Fuera de aire estamos delirándonos hablando de Quilmes y de Avellaneda, de donde yo soy oriunda. Volvemos al tema de ciencia y tecnología. Quedamos, bueno, en tu paso por la carrera. ¿Cómo decidís avanzar en el momento en que estás estudiando? ¿Ya decidís dedicarte a la investigación? Porque, bueno, una cosa es, como comentabas, la curiosidad, la afinidad o el interés por la ciencia, y otra diferente es ir perfilándote como investigador, aunque tu tema obviamente era muy para investigar, ¿no? Muy científico. ¿Cómo avanzás con eso? Sabés que es súper importante la pregunta que haces, porque estudiar biotecnología no quiere decir que uno necesariamente se dedica a la investigación. De hecho, muchas personas que estudiaron biotecnología terminan más bien trabajando en el sector del agro, en el sector de la industria, incluso en el sector financiero, pero por cuestiones que tienen que ver con la biotecnología también, ni que hablar de actividades de gobierno. Por lo tanto, la biotecnología tiene una gran diversidad respecto a su perfil de graduado. En mi caso particular, cuando yo termino de cursar la materia que en ese momento dictaban quienes después fueron mis directores de doctorado, ellos mismos me invitan a acercarme al laboratorio como para explicarme un poco qué temas investigaban y sobre la base de eso consultarme si tenía ganas de hacer mi tesis de licenciatura ahí con ellos. Y a mí me fascinó eso y creo que terminó de consolidar la idea de que la investigación era algo que yo tenía ganas de hacer desde antes incluso de entrar en la universidad, ¿no? Hay algo de la sistematicidad en la búsqueda del conocimiento que siempre me resultó apasionante, porque creo que hay como una curiosidad arraigada en la investigación que me encanta, que me fascina y que me motiva mucho en el día a día de trabajo. Así que un poco fue en ese momento, haciendo los primeros pasos como becario del laboratorio, que me doy cuenta que sí, que efectivamente me quería dedicar a la investigación, al punto tal que una vez que terminé con la tesis de licenciatura me quedé a hacer el doctorado ahí mismo en ese laboratorio también. Lo cual no quiere decir que uno no tenga dudas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo uno duda sobre la investigación, sobre
el sector académico sobre todo, que tiene sus pormenores, y no únicamente aquí en Argentina, diría más bien que es una cuestión mundial eso. Por lo tanto, no es que todo el tiempo uno lo que tiene son certezas con respecto a la investigación, más bien es una convivencia permanente con la duda, pero que investigar me gusta, eso sin duda. Bueno, es muy científico eso de que uno tiene una convivencia con la duda, siempre hay que dudar. Y sí, claro. De todo siempre hay que preguntarse y repreguntarse. Haces tu doctorado allí, ¿cómo fue esta historia con la beca, tu viaje a Cambridge, tu experiencia allá para capacitarte, para profesionalizarte? Bueno, la verdad que en ambos casos son cosas que yo un poco le debo a la universidad, y también, bueno, en ese momento yo mi doctorado lo hice, lo terminé el año pasado, lo hice becado por el CONICET, por lo tanto también le extiendo el agradecimiento al CONICET y le extiendo también el agradecimiento a la agencia, que no solamente es la institución que hoy en día me paga por hacer mi postdoctorado, sino también la que financiaba lo que tiene que ver con los insumos que se usan en el marco de la investigación de uno, ¿no? Y te digo que yo lo de la estadía en el exterior se la debo a la universidad, porque ese compendio de becas Marie Curie está destinado a universidades que forman parte de un circuito de universidades, dentro de las cuales están en su mayoría universidades europeas, y por lo tanto algo que me permitió acceder a esa beca en primer lugar fue el hecho de pertenecer a la Universidad de Quilmes, que forma parte de ese compendio de universidades. Yo ahí aplico y me sale la posibilidad de elegir entre algunas opciones, y elegí irme a Cambridge porque, obviamente es una ciudad que concentra mucho de la historia de la ciencia, y particularmente de disciplinas que tienen que ver con lo que yo estudio, ¿no? Desde la física hasta la biología. Para mí fue muy particular porque fue la primera vez saliendo de nuestro continente. Imagínate, yo soy hijo de maestro, no creo que nunca hubiese tenido la posibilidad de con recursos propios acceder a un beneficio de estas características, y en este caso gracias a ese subsidio, que dicho sea de paso no es con la de nadie, no es con la de los contribuyentes de Argentina, sino de última con la de los contribuyentes europeos, porque es la Unión Europea quien ejecuta ese programa de becas. Bueno, a mí se me dio la posibilidad de conocer un lugar que de otra manera no hubiese podido. Fue particular obviamente porque implicó vivir a la distancia muchas cosas que estaban pasando acá en Argentina. Yo me fui a principios del 2022, que fue un año complejo acá, pero también fue un año muy complejo en Inglaterra. Yo tuve la digamos, particularidad de encontrarme con llegar en el medio de un contexto de una guerra naciendo entre Rusia y Ucrania, que tenía muchas consecuencias para el Reino Unido en lo que tiene que ver con aumentos repentinos en los costos de los servicios, y también con algunas cuestiones ligadas a la inmigración, que obviamente en ese momento empezó a tener una cuestión muy álgida por todas las personas exiliadas de su lugar de origen, porque fue el fallecimiento de la reina mientras estuve allá, y eso también fue un evento muy, muy particular de ver en primera persona. Y bueno, entre muchos otros procesos que también se fueron dando en esos años en el Reino Unido, que tienen que ver con cierto nivel de desorganización política. Bueno, de hecho, en los 6 meses que estuve allá, en esa primera estadía, vi pasar 3 primeros ministros. Pero a todas esas particularidades tengo que decirles que también fue de un enriquecimiento personal muy grande haber estado allá, sobre todo por las conexiones que uno genera con gente que es muy amorosa. Uno siempre tiende a pensar que existen un poco 2 posibilidades frente a la situación de inmigración, ¿no? Encontrarte con otros inmigrantes que tal vez digan, bueno, si yo la padecí, que la padezca también, o todo lo contrario, encontrarte con inmigrantes que digan, bueno, dado que yo la padecí, no quiero que esta persona pase por lo mismo, y yo siempre me encontré con gente del segundo grupo, ¿no? Bueno. Personas muy solidarias, personas con las que realmente daba gusto pasar el día. A veces es muy difícil estar todo el día pensando en otro idioma, hablando en otro idioma. Yo siento que soy muy de las palabras que uso, del acento que tengo, y eso es algo que se diluye cuando uno habla en otro idioma. Entonces como que también hay una cuestión de la identidad ahí que hay que reforzar permanentemente, pero realmente esa experiencia humana para mí fue espectacular, encontrarme con otras personas en situaciones similares, aprender de ellas.
llevarme mucho cariño, y bueno, el año pasado yo volví para allá a hacer también una estadía de investigación, y encontrarme de nuevo con toda esa gente fue hermoso. Ni que hablar que profesionalmente también me sumó muchísimo, y esas las dos experiencias. Pero bueno, insisto en esto también de que es algo que le debo a la universidad pública y en particular a la UNCI, porque de lo contrario no lo hubiese vivido yo eso. Claro, no tenías posibilidad en cuanto a los equipos de investigación donde estuviste asentado. ¿Notaste obviamente diferencias, formas de trabajo, cosas que se puedan, no sé, valorar o replicar, o al revés, cosas que nosotros podamos aportar, nosotros, entre comillas, científicos? Totalmente, yo creo que las dos son correctas, ¿no? Por un lado, es verdad que el lugar en el que yo trabajaba, el IBI, que es el Instituto Europeo de Bioinformática, tiene capacidades de cómputo que son notables, y eso permite también ampliar mucho los alcances de la investigación, además de que hay profesionales impresionantes, sobre todo a cargo de los grupos, y que realmente da gusto trabajar con ellos y aprender a la par de su trabajo. Y por otra parte, para mí fue también una reivindicación absoluta de la calidad profesional que tenemos los graduados de las universidades públicas acá, porque yo me encontré con varios colegas incluso de la UNCI, pero también de la UBA y de La Plata allá en Cambridge, y es impresionante cómo salen a jugar de igual a igual en cualquier cancha, ¿viste? Y creo que también se traduce algo que sé que es un poco una frase hecha, pero que realmente es así como sucede, que se nota mucho la capacidad resolutiva que tiene la persona formada en Argentina al momento de afrontar un problema. Esta cuestión de la atamos con alambre, la verdad es que así. Sí, es así. Es así. Es así. Está bueno. Hacemos la segunda pausa, Agustín, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y tecnología. ¿Para quiénes? Continuamos hablando con Agustín Ormazábal. Bueno, el último bloque fue sobre su estadía allá en Cambridge, todo lo que aprendió, lo que pudo capitalizar, y cómo volvió al pago, donde ahora estás inmerso. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo estás con tus investigaciones? ¿Cómo está la universidad? La situación es absolutamente crítica, y creo que de tu pregunta se deduce que hay algo importante para enfatizar, y es que para las personas que estamos haciendo investigación en el ámbito universitario, la afectación es doble. Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con los presupuestos de las universidades nacionales, que claramente son una problemática que está ampliamente extendida en la población, y de eso dan cuenta también la cantidad de personas que participaron de las movilizaciones el año pasado reclamando por mayor presupuesto para las universidades nacionales. Y por otra parte tenemos la pata del desfinanciamiento en materia científico-tecnológica, ¿no? En donde se ponen en juego no solamente nuestros lugares de trabajo, sino también los insumos que tenemos para poder continuar con la investigación, y por sobre todo nuestro puesto de trabajo, ¿no? Es decir, cuánto ganamos por el trabajo que hacemos, si es que no recibimos una repentina cesantía de nuestras becas y de nuestras posiciones, como pasó, por ejemplo, el mes pasado en el marco de la agencia I+D+I. Quizás muchas personas asocian a la ciencia en Argentina con algunas instituciones que son tal vez un poco más conocidas de nombre, como el CONICET. Lo cierto es que nuestro sistema es de lo más diverso, tiene muchas instituciones, cada una de las cuales se especializa en cosas distintas: INTI, ANMAT, INTA, CONEA, y entre ellas también la agencia I+D+I, que no solamente contrata personas, que es mi caso de hecho en el marco de mi postdoctorado, para la investigación científica, sino que además es una de las principales instituciones de financiamiento de todas las instituciones científicas que tiene nuestro país. Por lo tanto, atacar a la agencia en este momento es atacar a uno de los puntos nodales de la investigación argentina. Esto que te decía del mes pasado es así como empezó, digamos, 9 personas que trabajaban normalmente en el marco de nuestra institución, de repente se encontraron con que no estaban recibiendo el depósito de su sueldo, no había ninguna notificación que les explicara qué estaba pasando,
y a posteriori de la fecha de cobro nos encontramos con una resolución que da cuenta de que habían sido despedidos. Muchos de ellos ni siquiera se enteraron de forma directa de esto, sino que lo recibieron a través del grupo de WhatsApp que tenemos Lobby Las Becarias. O sea, el nivel de informalidad de su despido fue tremendo, y esto se da en un marco muchísimo más general. En agencia, porque hay retención de fondos asignados a nuestro país y que provienen de organismos internacionales. Esto es importante mencionarlo. Buena parte del financiamiento científico-tecnológico en Argentina no se financia con la de los contribuyentes, sino con partidas que provienen de organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano de Integración Económica, y que son fondos que ya están asignados para nuestro país. Por lo tanto, lo único que deben hacer las autoridades es reclamar por el desembolso de eso que ya está asignado y ejecutarlo. Y sin embargo, los y las becarias de agencia llevamos 10 meses cobrando lo mismo. Desde mayo del año pasado que nuestro estipendio está congelado. Y uno podría decir, bueno, pero la inflación ha bajado desde hace un año. Y lo cierto es que ese 2%, ese 3, 4% que tenemos cada mes es suficiente para repercutir sobre nuestra capacidad de consumo cuando nuestro estipendio es el mismo de siempre. Es decir, cualquier inflación es alta cuando tu salario se mantiene siempre igual. Más general aún, Argentina en el último mes llegó a su mínimo histórico de inversión en ciencia y tecnología. Apenas el 0,15% de nuestro PBI se invierte en ciencia y tecnología, contrariando a la ley de financiamiento científico-tecnológico. Establece que para el año 2032 deberíamos tener al menos un 1% de nuestro PBI destinado a la función científico-tecnológica. La verdad que las políticas actuales no solamente dan cuenta de no estar llegando a ese valor, sino más bien del proceso inverso, de que cada vez se invierta menos. Y acá quisiera también invitar a la audiencia que está escuchando este programa a pensar en 3 países a los cuales en algún aspecto al menos les gustaría que nos parezcamos un poco más. Y con esto no quiero decir dejar de ser Argentina para ser esos países, sino que en algún aspecto uno diga, bueno, la verdad que este país está bien en esto. Y después de pensar en esos 3 países, se fije qué porcentaje de su PBI invierte ese país en ciencia y tecnología. Y va a ver que probablemente pensó en un país que invierte mucho más que Argentina en ciencia y tecnología. Y no es casualidad. Si por algo los países desarrollados tienen ese nivel de desarrollo y esa calidad de vida, es porque invirtieron en ciencia y tecnología y porque son soberanos en términos científicos tecnológicos. Esto que estamos viviendo ahora tiene que ver con algo más general, que es una política de no proyección de crecimiento en materia soberana y en materia de desarrollo para nuestro país. Definitivamente. Además, como contabas vos, ¿no? O sea, si bien tu curiosidad empezó a los 6, 7 años, vos llevas una vida formándote, estudiando, capacitándote, mejorando. Bueno, a nivel profesional, pero vos planeaste una vida. De repente, me imagino esos chicos que de un día para el otro dejaron de cobrar, que tenían planificado mínimamente su existencia, cómo se los deja fuera, además, después no solo del esfuerzo personal, sino también de la inversión del Estado o de otros estados en que toda esta gente estudie, se forme, se capacite, y que, como decís vos, ¿no? Que la importancia además de la profesionalización de la comunidad, de la gente que acceda a la universidad y que después pueda hacer algo con eso. Importante esto que decís. Mirá, en relación a lo que mencionás sobre la planificación de la propia vida, cabe mencionar que algunas de las personas que fueron despedidas en el último mes son madres. Claro, además. Vos imaginate lo que es contar con ese dinero para darle de comer a tu hijo, para pagar el alquiler, y que de repente sin ningún tipo de previsión que una pueda tener, quedarte sin ese dinero. Y si eso lo extendemos además a lo otro que mencionás, a los esfuerzos que ha hecho el Estado por formar a las personas hasta cierto punto y ahora ya no seguir invirtiendo en esa profesionalización, lo cual para mí claramente es un desperdicio, déjame mencionar también que hay 166 personas que contaban con la posibilidad de finalizar su doctorado con una beca de extensión de CONICET y a las cuales se les denegó esa posibilidad. Se formaban 3 años haciendo su doctorado, les falta el último tramito, que es en el que uno termina de consolidar los resultados y escribir la tesis. El Estado ya hizo la mayor parte de la inversión hasta ahora
y sin embargo ese tramo final no se lo están permitiendo, no están permitiendo consolidar su investigación y están así destruyendo líneas de investigación que tienen décadas tal vez y desperdiciando recursos humanos que costó años y años formar. Sí, además, como vos decís, esto no impacta solamente en la carrera personal de cada becario o becario, sino también en, como acabas de mencionar, los equipos, las líneas de investigación y también en los equipos de investigación que contaban con sumar tal o cual profesional o tal o cual agente para desarrollar ciertas capacidades. Y además, obviamente, la falta de financiamiento impacta en los resultados de esos proyectos. Hubo una denuncia ante el BID de la red de la RAICIT, Red de Científicos Argentinos. Todavía no hay datos de qué pasó con ese dinero, que como bien decís, son de agencias o de instituciones extranjeras que solo tenían que llegar a los equipos de investigación. No se sabe, no hay todavía ninguna respuesta. Exactamente, de hecho, desde los becarios y becarias de agencia hemos acompañado con nuestra firma a esa denuncia, así como otras 2.000 personas que provienen del ámbito científico-tecnológico. Esa presentación formal se hizo hace 2 semanas frente al BID, hasta donde entiendo la red de investigadores se va a estar reuniendo esta semana para poder precisamente hablar en persona sobre el contenido de esta denuncia, y básicamente lo que se menciona ahí es que, como te decía antes también, hay fondos asignados para nuestro país que tienen que ver con proyectos de investigación y con becas de investigación, y hay una cosa importante para mencionar en esto: es dinero que no se puede usar para otra cosa que no sea la ciencia y la tecnología, porque están dentro del marco de acuerdos institucionales dentro de nuestro país y esas entidades que hacen que solamente se pueda usar para aquello que originalmente fue destinado, que es la función ciencia y técnica. Por lo tanto, no hay alternativa para el uso de esos fondos que no sea invertir en proyectos de investigación y en becas. Y sin embargo, si bien nosotros sabemos primero a partir de una denuncia periodística que se hace el año pasado, después verificando los números de esa denuncia, observando los informes de auditoría, que en algún momento hubo dinero disponible para la función científico-tecnológica en nuestro país y que provenía de estas instituciones, y que desde esos últimos informes de auditoría no sabemos en qué se utilizaron, si es que efectivamente se ejecutaron. Si se ejecutaron por completo, me parece perfecto, digamos, pero lo cierto es que no hay una información oficial al respecto de cómo se ejecutaron esos fondos ni qué destino se les dio, porque llamativamente sería curioso que el argumento por parte de las autoridades sea que ya se ejecutó la totalidad de los desembolsos, cuando, primero, los desembolsos pueden pedirse para tener nuevos una vez ejecutados los hitos anteriores. Los reglamentos operativos de estos acuerdos establecen que cada vez que uno finaliza con la ejecución de determinadas partidas puede accederse a otros nuevos. Lo único que hay que hacer es pedirlos. Eso por un lado. Pero por otra parte, uno, se hace la pregunta de a qué fueron destinados, si efectivamente fueron ejecutados, cuando, insisto, los becarios llevamos 10 meses cobrando lo mismo, y cuando no se están financiando los proyectos de investigación. A este instrumento general se le llama PICT. Recién ahora se está empezando a hablar sobre la posibilidad de lo que se adeuda de los PICT que se convocaron en el 2022, y los de los 2023 siguen sin abrirse. Entonces, si el dinero no fue utilizado ni para PICT ni para becas, ¿en qué se ejecutó? Esa es la pregunta que queremos que respondan las autoridades del gabinete científico. Hacemos la última pausa, Agustín, y retomamos en unos minutos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con Agustín Ormazábal. Bueno, ya en el último bloque nos acaba de explicar bien el tema de financiamiento, el tema de los subsidios que no aparecen. Algo interesante para comentar es que en el caso de BID, no sé, en otras instituciones, en el caso de BID, por ejemplo, los subsidios son a contrapartida, es decir, ellos ponen el dinero y CONICET forma gente o subsidia los proyectos. Tiene que haber del otro lado algo, o sea, si no hay, como vos decís, no fueron ejecutadas esas partidas o se derivaron vaya a saber dónde,
eso no está dentro del convenio y eso igual se tiene que rendir en algún momento. Así que podemos enfrentar a un problema legal, obviamente. Exactamente. De hecho, los reglamentos operativos de los acuerdos que tiene nuestro país con cada una de estas instituciones establecen la posibilidad de sancionar al país. Exacto. En caso de que los fondos no se ejecuten conforme a lo establecido por el acuerdo. Y eso sí se financia con la tuya. Eso sí se financia con la de los contribuyentes. Porque en definitiva, y con esto quiero retomar un argumento que dio Adorni cuando se le preguntó en conferencia de prensa al respecto de este tema, él lo que decía es, bueno, que exista la posibilidad de acceder a un préstamo no quiere decir que nosotros tengamos que usarlo. Eso es falso, porque si vos acordaste en tanto estado acceder a ese financiamiento y el préstamo aparece, es verdad, eventualmente vas a tener que devolver ese dinero, pero la diferencia entre devolver ese dinero y devolverlo, pero encima tener que pagar sanciones, es haberlo ejecutado previamente. Entonces, lo único que tiene que hacer el gobierno es ejecutar los fondos, dar información al respecto de cómo fueron ejecutados. Eso incluso habilita, como te decía antes, la posibilidad de acceder a nuevos desembolsos, por lo tanto, eso también genera un horizonte de posibilidad para la ciencia en nuestro país y de esa manera, además, evita la necesidad de tener que pagar sanciones. Ahora, si no se ejecutan los fondos de la forma que corresponde y para lo que fueron destinados, y seguimos dilatando el pago de proyectos y de becas, nos vamos a encontrar con que vamos a recibir sanciones y eso se va a financiar con el dinero de los contribuyentes. No solo eso, ¿no? También cierra otras puertas, porque si vos me decís que hace un año que están cobrando el mismo estipendio, te imaginás que las posibilidades de presentarse a una beca no son atractivas para nadie. O sea, se está plasmando esto terrible de la fuga de cerebros, porque el panorama acá es bastante poco promisorio. Por otro lado, hay investigaciones que no pueden esperar un año, un experimento en un laboratorio, o sea, no puede esperar un año a que le den los fondos para comprar los insumos. O sea que realmente es un golpe muy, muy duro que también va a implicar el tema de la formación a 10, 15 años, ¿no? Porque hoy los becarios que hoy no terminen de estudiar o de hacer su doctorado y de formarse como investigadores, eso va a ser un golpe a 10, 15 años en lo que es la estructura de investigación, de los equipos, de la experiencia, o sea que es otra vez sopa, porque yo ya lo viví con Menem, otra vez es el descabezamiento del sistema científico, otra vez levantar un muerto que no terminamos nunca de levantar, porque realmente lo que nos pasó en los 90 como CONICET no lo pudimos sostener, aún con todas las mejores políticas, y ahora otra vez lo mismo. Es muy terrible, es muy triste además, ¿no? Porque bueno, además con la ciencia que tenemos nosotros, ¿no? La historia de ciencia total. Y de científicos y científicas. Argentina siendo el único país de Latinoamérica que tiene premios Nobel en ciencia y tecnología, de repente se encuentra con que esa tradición se pone en juego, ¿no? Y qué importante esto que vos también repasás sobre la historia de la ciencia en Argentina y cómo este no es el primer ataque que recibe. También cabe preguntarse, y esta pregunta es difícil de responder, por eso la dejo planteada como para que lo pensemos también, ¿por qué siempre la ciencia, no? ¿Por qué siempre la liga a la ciencia como, si querés, un adjudicatario simbólico? Porque lo cierto es que si estamos hablando de contar las monedas de un sector que ocupa el 0,15% del PBI, evidentemente no tiene que ver con una cuestión económica o de gasto, sino que hay algo más que molesta de la ciencia. Pero qué importante también esto que mencionabas recién sobre la posibilidad de continuar o no con ciertas líneas de investigación. Esta semana hablaba con dos compañeras de un laboratorio de ahí de la universidad que me decían que habían tenido que tirar líneas celulares que costó años formar porque no tenían plata para comprar los medios de cultivo. Vos fijate cómo se va rompiendo esa tradición. Alguien alguna vez hace 10, 15, 20 años armó esas líneas celulares y ahora se están echando a perder. De eso también hablamos cuando hablamos de lo que nos está pasando. Y vos dijiste algo, déjame tomarlo porque quizás haya buena parte de la audiencia que no lo sabe esto. Hablaste de estipendios, no dijiste nuestros salarios. Sí. Ese es un puntazo a hablar, porque
Es verdad, nosotros no tenemos un salario como tal, porque nosotros no tenemos aguinaldo, porque nosotros no tenemos cargas sociales, por ejemplo, no tenemos aportes, porque nosotros no tenemos plus vacacional. La nuestra es una situación muy informal que parte de no reconocernos en tanto trabajadores. Exacto. Por más que nosotros seamos como becarios la fuerza de trabajo de la investigación en Argentina, no recibimos un salario, recibimos una beca y no tenemos un montón de beneficios sociales que la verdad a esta altura del partido ya deberíamos tener, ¿no? Yo con 31 años no tengo aportes, por ejemplo, Claro. o tengo los del monotributo por las horas de docente en la universidad que estoy contratado también. Pero digamos, es muy importante destacar esta cuestión de los estipendios como algo relacionado a lo que también decías de, bueno, de qué manera tentamos a la gente, ¿no? Para que vengan a investigar. Esto, la verdad, muy tentador no suena. No, claro, totalmente precarizados y con unos sueldos mermados, como todos, no dan ganas. Pero bueno, cabe señalar que las pocas conquistas que han logrado los y las becarias fue precisamente por sus propios reclamos y luchas, ¿no? O sea, Sí, se claro. dieron porque al principio era la nada misma, era cobrar el estipendio y nada. Ahora por lo menos tienen alguna que otra licencia, algún bonito, sí, pero bueno, por supuesto siempre peleamos, que hacemos el aguante al sistema, siempre estamos pidiendo por los derechos laborales para becarios y becarias, porque obviamente son trabajadores, cumplen un horario, cumplen actividades, cumplen tareas, muchas veces más de los que corresponde y en cosas que no corresponden, porque siempre hay algún avivado, pero bueno, la idea es que se les pague precisamente por lo que hacen, que es formarse y bueno, y después en la estructura ser los próximos futuros investigadores o eventualmente docentes en las universidades. Trabajo justo, pago justo, ¿no? Completamente. Eso también me lleva a pensar en que hay una generación entera de futuros investigadores, futuras investigadoras que está en juego en este momento. Totalmente. Personas que, como decíamos antes, el país hizo un esfuerzo enorme en formar, hizo un esfuerzo enorme en traer de vuelta en aquellos casos de quienes se fueron, como vos mencionabas también, en los años 90, y que esos esfuerzos, y esto también me parece súper importante decirlo, no son en vano y tienen resultados para mostrar. Si el día de mañana la gente de nuestro barrio, por ejemplo, nos pide que rindamos cuentas de en qué se utilizó el dinero que se invirtió en nosotros, me parece una pregunta completamente válida, completamente genuina, y nosotros vamos a tener con qué responder. Exacto. Vamos a tener para decirles, por ejemplo, que somos el único país de la región que tiene una vacuna contra el COVID. Vamos a poder decirles, por ejemplo, que somos un país que si por algo tiene la industria del agro que maneja, es por las intervenciones biotecnológicas que se tiene sobre los cultivos. Vamos a tener para decirle que, bueno, como te mencionaba antes también, ¿no? Somos el único país argentino que tiene premios Nobel en ciencia y tecnología. Mirá si eso no va a ser beneficioso en términos del crecimiento de un país. Y también déjame decirte, porque yo vengo del palo de las ciencias exactas y las naturales, pero a falta de otra persona que se ponga esa camiseta ahora, la voy a usar yo. Las ciencias sociales y las humanidades también son necesarias para que todo eso ocurra. Porque ¿qué soluciones tecnológicas queremos darle a una sociedad que no conocemos? Para conocer a esa sociedad es donde aparecen las ciencias sociales y las humanidades, que dan cuenta de sus necesidades y de sus características, y que son para nosotros un insumo imprescindible a la hora de hacer ciencia. Sí, totalmente, qué bueno que lo reconozcas y que lo pongas a consideración, porque bueno, en este programa siempre ha sido así un espacio precisamente para las ciencias sociales sobre otras. Quizás, por una afinidad, yo trabajo en un instituto de investigaciones en ciencias sociales y humanas, pero también, como una necesidad ante este descrédito que hemos sufrido todos los trabajadores de CONICET en general y particularmente los de las ciencias sociales, que venimos ya hace rato recibiendo cascotazos, como decimos acá. No nos merecemos eso, ningún científico que se precie, digamos, que no. Y que como vos comentás, ¿no? Que hace esto por pasión, por dedicación, muchas veces trabajando en las peores condiciones, sin dinero, sin recursos, poniendo plata en nuestro bolsillo, sin dudarlo, sábados, domingos. Entonces nos merecemos otro trato, una consideración, por lo menos un respeto por lo que sea. Completamente, sí.
Sí, mínimamente el reconocimiento que debe dársele a cualquier persona por el trabajo que hace. Yo creo que está muy de moda últimamente asumir, sin saber lo que el otro hace, que eso que hace no sirve para nada, ¿no? Y me parece una posición extremadamente soberbia y sobre todo que no construye, en el sentido de que es importante también entender que el otro que ocupa un lugar tal vez está haciendo algo que a uno también no solo le sirve, sino que lo necesita para poder hacer lo propio. En ese sentido, pienso en este discurso que se tiene muchas veces sobre los y las empleadas públicas, y la verdad es que nosotros sentimos mucho, por ejemplo, cuando de repente no existe una persona de administración que atienda nuestras consultas como solía haber. La falta de esa persona que fue injustamente despedida y que antes se encargaba precisamente de esa tarea, a nosotros la verdad que nos compromete el día a día de trabajo. Nosotros necesitábamos de ese contacto con la institución para poder hacer nuestras investigaciones. Me parece que no sobra nadie, contrariamente a lo que habitualmente se dice con este discurso tendiente a hacernos pensar de que hay más gente de la que se necesita. Yo creo por el contrario que no sobra nadie, incluyendo en esto a científicos, a científica, personal administrativo, al personal de maestranza. Me parece que no sobra nadie y que todos en un punto son necesarios para que la investigación de nuestro país siga su cauce y pueda continuar con esta larga tradición que tiene y de la que me parece que tenemos que estar orgullosos, ¿no? Creo que así como la educación pública y la salud pública son de alguna manera piezas de nuestra identidad nacional, lo propio ocurre también con la ciencia, y creo que cada vez es mayor la proporción de nuestra población que entiende eso. Es simplemente cuestión de traducirlo en las decisiones de gestión que este gobierno evidentemente no tiene. No, este gobierno no, pero bueno, nada es eterno. Como dicen los chinos, esto también pasará. Así que a fortalecerse y a seguir adelante en lo nuestro, en lo que hacemos, a defender la ciencia y técnica argentina y bueno, a poner el pecho para lo que venga. Sin duda, y ahí déjame aportarte una frase de alguien justamente muy importante para el CONICET, pero desde el lado de las humanidades y las ciencias sociales, como es Dora Barrancos, y decir que este es un momento para dejar el pesimismo para épocas mejores, ¿no? Y creo que eso es lo que nos tiene que comprometer en este momento. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, por tu tiempo, por todo lo que contaste, toda la información que nos diste. Un gusto hablar con vos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Insisto que es la primera vez que alguien me invita a hablar en términos tan personales de mi trayecto, y la verdad que me da una vergüenza enorme, pero al mismo tiempo les agradezco muchísimo por la invitación, porque es un halago. Un abrazo. Hoy escuchamos en Macroscopio Fuera o Más Allá por Eruca Sativa, Papeles por Gata Katana, Wake Up por Rage Against the Machine. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.